Marco León, ¿cuál es la lectura que tienes de lo que ocurrió este pasado domingo 2 de junio en México y particularmente en este Querétaro nuestro? Mira, Raúl, yo creo que es un proceso normal que se genera en la sociedad mexicana y queretana. Eh, la alternancia es una realidad. La ciudadanía se cansa de los gobiernos, incluso aunque los gobiernos hagan bien las cosas. Entonces, es parte de esta evolución. Pero en el caso específico de la elección presidencial, yo creo que hubo muchos errores y muchas equivocaciones de los críticos de Andrés Manuel que pretendían demeritar su trabajo, y lo único que hicieron fue fortalecerlo. Es decir, hubo muchas partes de la sociedad que eran felices todos los días enviando memes, ofendiendo al presidente, sacando caricaturas, ridiculizándolo. Y esto lo único que hizo es, en la polarización que ya había en la sociedad, la parte que el nicho de electores del presidente se hizo más fuerte y fue sumando. Yo creo que este fue un error de cálculo de muchos de los críticos del presidente, porque nunca le reconocían méritos, nunca veían nada positivo. Todo era malo y todo era cuestionable, y me parece que el error en una gran medida está en que los críticos se equivocaron. ¿Considerarías que permeó también la narrativa del presidente, la narrativa diaria? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. El presidente de la República es el mejor político que existe, nos guste o no nos guste. Formado en el PRI originalmente y luego formado en la izquierda. Pero es un hombre que en un momento dado tomó el Zócalo, tomó Reforma, sin que se rompiera un cristal, como él decía, y en una elección muy cuestionada, en la que, como en algunas otras, como la de Salinas, no tenemos la certeza histórica de quién ganó y quién perdió. Y Andrés Manuel empieza a hacer algo en el que todo el mundo lo tildó de loquito. Dijo: voy a recorrer los más de 2.500 municipios del país. ¿Y dónde que sí los recorre? ¿Dónde que sí va generando su semilla en todos los municipios? Y este trabajo pues le va a ir generando un liderazgo muy sólido en el país. Difícilmente vamos a encontrar gentes que comulgan con él, que no lo hayan saludado alguna vez, que no le hayan dicho algo, que no lo hayan abrazado. Entonces me parece que eso, sumado a la narrativa y sumado a su gobierno, a un gobierno en el que establece apoyos económicos para muchos millones de gentes, tenía que dar un resultado electoral y mayor al que él obtuvo. Bueno, claro, Claudia, una mujer inteligente, una mujer brillante, gana las elecciones pues porque ya estaban en el gobierno, y por todo lo que generó ella en el Distrito Federal y todo lo que genera Andrés Manuel con los apoyos sociales. ¿Qué pasa en Querétaro? Evidentemente es un reflejo, pero ¿qué ocurre en Querétaro propiamente? Mira, lo que ocurre en Querétaro es algo que tendríamos que entender. Es parte de la normalidad democrática. Claro, a los actores políticos, cuando estamos en el bando perdedor, nos lastima y nos duele mucho, pero es parte de la normalidad democrática. Pues si era una verdadera ola guinda en el país, con una candidata a la presidencia muy sólida, cuando enfrente no había absolutamente nadie, ninguno de los partidos, ni PRI, ni PAN, ni mucho menos el PRD, tuvieron una opción seria entre sus militantes. Y cuando la sociedad empezó a abrirse, Andrés Manuel les pone, en términos taurinos que tú manejas mejor que yo, el capote, y se van con la finta. Y entonces Andrés Manuel hace crecer a Xóchitl, pero la verdad es que Xóchitl, en mi personal punto de vista, estaba muy lejos de tener los instrumentos personales para ser una estadista, para ser una líder que condujera los destinos de un país tan complejo como es México, y se fue desinflando y se fue desinflando.
Entonces, en Querétaro no podía mantenerse al margen de esta gran ola. ¿Qué hay? Bueno, no, yo no diría que hay la cogobernabilidad como algunos dicen. Hay una clara división de funciones, que algunos llaman poderes, donde cada quien tiene que cumplir con su mandato. A mí me parece que Mauricio Curi González tiene el talante, tiene la capacidad, tiene el suficiente ejercicio intelectual para entender la realidad, independientemente de que seguramente no le guste, pero para construir acuerdos en beneficio de Querétaro. Lo ha demostrado, nunca se peleó con Andrés Manuel. No, claro. Ni fue entreguista, no podemos decir que fue entreguista, creo que mantuvo con dignidad el diálogo y los acuerdos con Andrés Manuel. Pues también lo va a seguir haciendo en el plano doméstico con la mayoría del Congreso. Es un ejercicio de colaboración. ¿Qué implica? Bueno, este ejercicio de colaboración ahora implica una doble o triple reflexión, que es lo que a veces no se hacía. A veces bajaba la instrucción solamente a los diputados y ahí vemos que la ley electoral actual fue declarada inconstitucional por violentación del propio procedimiento legislativo, entre otras muchas cuestiones de fondo. Bueno, eso no va a poder pasar. Eso ya va a implicar un ejercicio de reflexión. Sí, los consensos tienen costos, sí. El costo es más acuerdos, más pláticas, más discusión, más convencimiento para hacer mejor las cosas. Yo creo que de la misma manera en que hay responsabilidad y madurez del gobernador, la va a haber en el caso de Morena, en los diputados. Tengo la suerte de conocer a la mayoría y creo que van a actuar con mucha responsabilidad. Esto me lleva a preguntarte por qué en Querétaro se ganan los distritos, la mayoría de distritos de mayoría relativa, pues de elección directa, y pierde Chema Tapia la presidencia municipal. Sí, esa es una cuestión que al día de hoy todavía no alcanzamos a entender ni a tener conclusiones definitivas. En ese tema. Sí. Dime una cosa, Marco. ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Ves tú la posibilidad de que Morena llegue al gobierno del Estado? Digo, dada esta circunstancia de lo que acaba de ocurrir en la elección. Bueno, ya está en el gobierno del Estado. Bueno, el poder legislativo es parte del gobierno. Claro. Como vamos, me refiero al poder ejecutivo. ¿Tú lo ves? Mira, puede llegar cualquiera. Y cualquiera son dos. Es PAN y es Morena. Quien haga mejor las cosas. Ahora, hay una cuestión. La construcción de cuadros. ¿Verdad? ¿Cuáles son los cuadros del PAN que empezarán a proyectarse desde ya? ¿Y quiénes son los cuadros de Morena que tendrán que proyectarse? Haz este ejercicio con nosotros de quiénes tú verías hoy día que tienen posibilidades de uno y de otro. Tú conoces muy bien el tema del desarrollo político de la entidad. A mí me parece que en el PAN empezarían fundamentalmente, a mí me parece que con una gente, que sería el senador en la segunda posición que llega por el Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes. Creo que él encabezaría la posición. Esa posible lista. A condición de que se prepare, de que tenga el talante de trabajo, ya no con la bolsa de solidaridad que manejaba o social que manejaba en el gobierno del Estado, sino en el trabajo cotidiano. Y otra cosa, que se prepare. Yo pondría un déficit de preparación en sus funciones. A mí me parece que eso es lo que le va a dar la fortaleza. La otra carta que podría tener sería preocupante, independientemente del resultado que termine, porque, ojo, el proceso electoral todavía no termina. Claro, todavía pueden pasar muchas cosas. Pero otra carta podría ser este muchacho Felifer, pero en esta inconmensurable soberbia que tiene, yo lo veo muy difícil que pueda tener la humildad, la sencillez para construir acuerdos y poder crecer, independientemente
de que llegue o no a la presidencia municipal. Insisto, el proceso todavía no termina. No concluye. ¿No ves ahí a Ricardo Anaya o a Luis Bernardo Nava en esa lista posible? Sí, por supuesto, solo que van jugando en los equipos, ¿verdad? Sí. A mí me parece que si es Anaya, bueno, pues Anaya elimina a Felifer necesariamente, ¿verdad? Claro. Si va Luis Bernardo, pues elimina a Agustín. Son parte cada uno de los mismos grupos políticos. Dime, ¿qué aventuras que va a pasar con el PRI, Marco? Creo que cada elección es menos su capacidad de resiliencia del otrora poderosísimo revolucionario institucional, donde militaste, donde fuiste presidente, uno de los más longevos presidentes que tuvo este partido, cuando ganaban elecciones, cuando se hacía política de otra manera, déjame decirlo así. ¿Qué ves que va a pasar? Mira, ¿qué aventuras que va a pasar? Va a depender fundamentalmente de la base priista. Si la base priista es capaz de exigir a las dirigencias estatal y nacional la revisión, el estudio analítico de qué pasó en este proceso, yo siempre sostuve que la alianza con el acérrimo adversario, con el PAN, no le iba a beneficiar al PRI, que al PRI le hubiera ido mejor si iba solo. Resulta que a nivel nacional... Creo que al PAN también, ¿eh? Sí, pero créeme que el PAN es lo que menos me preocupa en lo personal. En el PRI, a nivel local, está en este momento rondando en el 9%. En el 9%. Es decir, esto es inconcebible. La elección pasada, hace 3 años, andaba en el 12%. Es decir, la caída... Va decreciendo. Pero lo grave es que pierde el partido, pero quienes son los causantes de la derrota llegan a las posiciones. Sí, claro. En el caso concreto, Paul Hospital, que llevó al 12% de la elección pasada, está en la plurinominal. Y en el caso de Abigail, que ahora lleva al partido al 9%, pues es diputada federal plurinominal. Y a nivel nacional andamos rascando el 12%. Pero eso sí, Alito, claro, y sus Alito y Rubén Moreira y Carolina Baguiano se mantienen en el Senado, claro, y en las diputaciones, ¿no? Es decir, si el PRI no se lo sacude, y me refiero a la base, va a seguir como las falanges españolas, diluyéndose hasta desaparecer. Yo te interrumpí hace un momento cuando hablábamos de quiénes veías tú en el candelero, déjame ser coloquial, en el 2027, y hablamos de Acción Nacional, pero no hablamos de Morena, a la que tú evidentemente verías en la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿A quiénes verías ahí buscando esa, o con posibilidades reales de serlo? Mira, si Morena, como yo le oí decir a Claudia Sheinbaum, termina pasando de ser un movimiento a un partido, teniendo disciplina, teniendo institucionalidad, quizás a muchos dirigentes no les interese eso, pero si lo logra, me parece que tiene cartas, tiene muchas cartas. ¿A quiénes ves tiene hoy? A Gilberto, por supuesto. Tiene a Gilberto Herrera, que va a ser diputado federal. Y ya tiene un currículum bastante amplio. Tiene sin duda a Santiago Nieto, que va a estar dando la pelea. Tendría, por supuesto, a Chema Tapia, que tiene todavía mucha cuerda y muchas posibilidades de crecimiento. Y seguramente hay otros cuadros que podrán ir creciendo, como el candidato el diputado federal allá por la zona de Santa Rosa, Luis Humberto Fernández. Me parece que él también podría entrar ahí. Más lo que se pueda sumar, tiene cuadros muy sólidos, tiene cuadros bien formados en la izquierda, pero hará falta un ejercicio sin envidias, entendiendo lo que está en juego, de empezar a proyectar los cuadros, que ahí sí son bastantes en comparación con el PAN. Fuera de eso no hay nada. El PRI no tendrá ninguna posibilidad, ni ningún otro partido. Oye, dime una cosa,
porque en este ejercicio que estamos haciendo, que finalmente es una suerte de prospectiva. Pura numancia política. Nada más, exactamente. No mencionamos mujeres ni en el PAN ni en Morena. No hay, no vemos, o no vemos quién va a crecer. Esa es una cuestión demasiado trascendente, porque como en el caso de los gobiernos de los estados, no han encontrado todavía la forma constitucional para aplicar la paridad, la equidad de género, como si es en los congresos o en los ayuntamientos. En las gobernaturas, por ejemplo, en la elección que está terminando, a cada partido lo obligaron que tuvieran la mitad mujeres. Y si era impar, entonces el impar jugaba a favor de la mujer. Es decir, en este ejercicio podrán los partidos verse ceñidos a poder tener una mujer en Querétaro. A mí me parece que en este momento llevaría mano Guadalupe Murguía, y bueno, es hay una cuestión ahí que podría ser con pros y contras. Y a mí me parece que en Morena tiene algunas mujeres que podrían ir creciendo. Hay muchas mujeres de base, aguerridas, preparadas. Solo citaría a la maestra Rosa María Córdoba, que es una mujer con una experiencia en toda la lucha política desde aquel movimiento que tú te acordarás de 1980, sí, claro, y que ahora fue castigada por oponerse a la reforma electoral de hace 8 o 9 años. Y como ella, hay una serie de mujeres en las mismas condiciones que podrían crecer. Por supuesto, está la senadora, que también estaría en la vía. Insistimos, tiene que ser un ejercicio de crecimiento, de que no se pierdan en su actividad política. Marco León, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario. Tenemos Raúl, varias pendientes. Claro que sí. Hasta entonces. Gracias, fuerte abrazo.